Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, chiquillos, queridos amigas y amigos? Ricardo, ¿cómo estás? Querido amigo Mónica Mate, hola, ¿cómo están a todos? Los saludamos hoy día en un nuevo programa de conversatoria. ¿Ya? Le doy a todos la bienvenida a nuestro público que está viendo en este momento este capítulo número 9, chiquillos, de nuestro programa Conversatoria, dirigido a emprendedores y público en general, amantes también del laboratorio, igual que nosotros. Soy Luis Sí. Becerra, coach, ¿cierto? Especializado en habilidades oratorias 3.0 y conductor de este programa transmitido en vivo todos los días miércoles a las 20 horas Chile, desde nuestro fanpage oficial Conversatoria, para toda la comunidad que nos sigue. Y aprovecho, por supuesto, de invitarlos a que hagan sus comentarios y darle me gusta también, darle a nuestra página oficial Facebook Conversatoria, para poder recibir notificaciones de nuestros encuentros y noticias de interés. Y quiero, por supuesto, saludar con mucho cariño a mis coaches, panelistas, amigos, parte de este equipo lindo de conversación, amigos, amantes de las habilidades oratorias. Mónica Mate, ¿cómo estás, querida? ¿De dónde vienes? Que te veo tan quemadita, tan resplandeciente. ¿Cómo Muy estás? buenas noches. Ni que hubiera sabido, andaba en la playa. Vengo feliz de celebrar el cumpleaños de mi papá y contenta de haber llegado a cumplir, ¿cierto? Con nuestra audiencia, con nuestro público, con nuestra pasión de compartir este espacio con nuestros amigos, contigo y con Ricardo. Gracias, Luis. Gracias, gracias a ti por estar también todos los miércoles y hacer siempre tu aporte con todo lo que nos cuentas y compartes. Querido amigo Ricardo Sepúlveda, ¿cómo estás? ¿Cómo está, compadre? Bien, bien, muchas gracias Luis. Siempre muy agradecido por esta convocatoria, esta invitación. Agradecido también de Mónica por su comentario y su muy linda introducción. Me alegró mucho eso de celebrar, es maravilloso. Así que se ve que ella está muy contenta, se ve radiante y eso nos hace bien a nosotros también. Y un saludo muy cariñoso a todos nuestros oyentes que están ahí o escuchando, están viendo nuestro programa. Gracias, Luis. Gracias. Y a mí también me motiva lo que ustedes dicen, cuando tenga el pelo largo me voy a hacer también un peinado más o menos bonito, ¿cierto? Para estar presente y mucho más radiante, por supuesto. Así que, mientras tanto, con el pelito que tengo nomás y con muchas ganas de hoy día de hablar sobre un tema súper interesante que tiene que ver también con habilidades oratorias, con comunicación estratégica, bueno, de todo un poquito resumido, representamos en la frase los actos del habla en la oratoria. ¿Ah? Un tema interesante. Siempre traemos temas interesantes para la reflexión, compartir, ¿cierto? Anécdotas, historias, todo lo que forma parte del valor y lo que nosotros podemos entregarnos entre nosotros y al público también que nos está escuchando. Y quisiera hacer una pequeña reflexión a manera de introducción con respecto a este tema. Quisiera partir haciendo un poco de historia sobre este interesante tema de los actos del habla, un término que según información que busqué por ahí en Google y en otros lados de la internet, allá más o menos en los años 60, en honor al fallecido filósofo ya británico, John Austin, que fue un especialista británico en filosofía del lenguaje, imagínense, publicaba, digamos, después de muerto, se publicó un libro que se llamaba, el año 1962, Cómo hacer las cosas con palabras. ¿Ya? Y desde ahí se produjo toda una corriente y toda una seguidilla, ¿cierto?, de reflexiones, compilaciones con respecto a lo que él hablaba y su postura frente al lenguaje como buen filósofo. Y varios autores, ¿cierto?, lo también retransmitieron y lo recrearon, lo actualizaron hasta el día de hoy, ¿ya? Hablando de los temas del habla. Y propone justamente este caballero, digamos, en su compilación, ¿cierto? Desmenuza la importancia de las palabras al ser utilizadas para aclarar significado, dándole contexto a nuestros momentos y en general para construir nuevas realidades en las que todos estamos invitados a participar para conseguir una vida supuestamente más armónica con los demás. A ella pertenecen, por ejemplo, los sonidos y ciertos conceptos que complementan nuestras propuestas. Finalmente,
se trata de actos, ¿ya? Que independientemente de si son o no son buenos o malos, lo cierto es que pueden tener un peso clave dependiendo de quién nos está escuchando, cómo lo diga y en qué contexto lo diga. Así entonces, y ocupando mi derecho a proponer este primer acto del habla que estoy haciendo en este preciso instante, es que declaro oficialmente terminada mi introducción. Así que muchas gracias. Ningún aplauso, ¿eh? Bueno, pero... sí, que... con broma, chiquillos. Bueno, ¿cómo están? ¿Qué es para ustedes los actos del habla? ¿Cómo, más o menos, qué se imaginan? Ricardo, te pregunto, sé más o menos que tienes un aporte ahí que entregarnos. Sí, mira, bueno, este tema lo agradezco porque creo que es muy aportante y personalmente ha sido en mi vida ha sido una herramienta interesante, digamos, me ha aportado mucho elemento y la idea hoy día era justamente compartir esas experiencias como el hecho de que nosotros tengamos estas distinciones respecto a lo que son los actos del habla, qué nos puede, qué herramientas nos puede entregar, qué cosas nos puede permitir para tener una mejor conversación, para tener unas relaciones mucho mejores, para ser claros, para conseguir que se cumplan los compromisos, para conversar, etc. Yo creo que hay definiciones y uno cuando busca en los libros que hablan acerca de los actos del habla, hay algo que lo que a mí me gusta mucho es la forma en que se define esto del acto del habla, porque parte de nuestra historia de la humanidad como que el lenguaje, empiezan a explicar que el lenguaje es una herramienta que nos permite describir el mundo, ¿ya? Y lo interesante es que empieza, como bien hizo la introducción Luis, empiezan a hablar de que existen otras miradas filosóficas, ¿cierto? Donde el lenguaje no solamente nos permite describir el mundo, sino que el hecho mismo del habla, de esta posibilidad que tiene el ser humano, es una acción. Por eso se llaman actos del habla, porque son acciones. Y de esa manera empieza a aparecer una nueva mirada que dice que el lenguaje, como bien lo dijo Luis también, es generativo. Nos permite de una u otra manera generar una nueva realidad. Y también, por otro lado, nos permite coordinar acciones con otros. Esto que estamos haciendo hoy día, por ejemplo, de poder hablar de este tema, se hace realidad porque hubo conversaciones donde acordamos conversar de esto y también acordamos y nos comprometimos a conectarnos en un cierto horario, un cierto día, para hablar de este tema. Entonces, esto que estamos haciendo es una coordinación de acciones que fue posible gracias a que nos comunicamos con el lenguaje. Entonces, los actos del habla son actos lingüísticos, digamos, actos que nos permiten conversar, hablar con otros y que nos permiten de alguna u otra manera generar nuevas realidades y coordinar acciones con otros para hacer posible algo en nuestras vidas. Entonces, ahí hay un mundo que podemos conversar, cosas interesantes que vamos a compartir respecto a estas distinciones de una clasificación que hay de los actos del habla y que en el fondo cada uno tiene una profundidad, algo interesante que puede ser, que les puede aportar a los que nos están escuchando. Buenísimo, buenísimo. Mónica, ¿tú tienes algo más que complementar? ¿Quieres decir algo más sobre los actos del habla? Bueno, sí, las mujeres hablamos en general más que los hombres, ¿no? Eh, como que nacemos hablando. ¿Esa fue la declaración? Es una declaración mía en Para este partir, momento. para partir, No, claro. interesante el tema que abordaste hoy, Luis, y te agradecemos el poder llevarlo aquí a la conversación, porque así como decía Ricardo,
los actos lingüísticos. Yo lo aprendí estudiando coaching. Antes de estudiar coaching no tenía idea qué significaba eso, y todas aquellas distinciones que tienen estos actos lingüísticos, que es más o menos de lo que vamos a hablar hoy, que justamente nos ayudan a pensar y a tener el valor de lo que significan las palabras o el hablar, ¿ya? Muchas veces nos enseñaban el lenguaje desde lo descriptivo, ya, esto es una taza, esto es un computador, esto es un libro. Pero ¿cómo llegó a existir eso? La taza tiene té, y es porque yo la llené de té. ¿Cómo podemos ir compartiendo, creando realidades a partir de esos principios? Es lo que vamos a compartir ahora. Sin lugar a dudas, hay declaraciones importantes, afirmaciones importantes, que os vamos a rescatar hoy, y haberlas aprendido y poder enseñarlas es un privilegio en esta hora. ¿Ya? Sí, eso también es mi introducción. Declaro que eso es, y que las mujeres en general hablamos más que los hombres, Dicho según eso, las estadísticas. según la estadística. Bueno, eso es una afirmación, declaración y afirmación también. Bueno, yo también, claro, lo percibo a ver, como un enunciado, por supuesto, pero que tiene que ver con un contenido crudo. Cada vez que hago mi entrenamiento de oratoria y las capacitaciones de hace muchos años también, me he dado cuenta de que por un lado está la información propiamente tal, ¿cierto? El contenido crudo, ¿cierto? Sin tratamiento, por así decirlo. Y también me he dado cuenta que hay una intención, que es como otra dimensión. ¿En qué intención? ¿En qué onda me lo dices? ¿En qué vibración me lo dices? Emocional principalmente. Y también considerar dentro de ese contexto de la comunicación cómo el otro lo recepciona. Entonces me he dado cuenta de que mi comunicación como orador, por ejemplo, obviamente los actos del habla, si me doy cuenta del el tipo de contenido que doy, cómo es el recepcionista, qué predisposición tiene o qué nivel cultural, por ejemplo, qué nivel de apertura mental tiene, por ejemplo, para escuchar, más que con el filtro del prejuicio que podría venir esa persona. Y también, por supuesto, cuál es la intención que yo tengo cuando digo lo que digo. Entonces, siento que es tan enigmático y es tan fabuloso este tema de los actos del habla, que más allá de la descripción y clasificación, es todo lo que hacemos con esos recursos. Es decir, cuando hay los típicos malos entendidos, cuando hay un sentido hoy en día tan plasmado, sobre todo en las organizaciones, el sentido de la obviedad, a eso me refiero. Porque de repente se da por hecho que las cosas son de una manera, y yo las declaro y las afirmo como si fueran de una manera, pero quizás no todos lo están percibiendo de la misma forma. Entonces, normalmente termino concluyendo de que faltan, en ese diagnóstico que hago de repente de coaching a equipos, por ejemplo, que faltan conversaciones previas de cómo lo estamos entendiendo, cuál es nuestra intención, en qué contexto nos vamos a mover para hacer esa conversación y que eso se transforme en una realidad. Entonces, y también me estoy acordando del libro, mi famoso libro Manual Oratoria 3.0, cuando era una idea, una conversación, era un dime y diré, ¿cierto? Y hubo un compromiso, hasta que hubo un compromiso, y ese compromiso no solamente se lo dije, por ejemplo, a Ricardo en un café ahí, sino que también lo asumí yo como comprometiéndome a lo mismo que estaba diciendo. Mi palabra es un compromiso. Esa es la creencia que yo al menos tengo. Entonces, desde ahí, quizás los actos del habla no me han funcionado en toda la vida, siempre, digamos, 100%, y me han ayudado a construir confianza y credibilidad, pero en esta etapa de mi vida estoy mucho más consciente, sobre todo desde que estuve en estudios, ¿cierto?, de perfeccionamiento, de coaching organizacional y de vida en las escuelas que estudié, ¿ah? Donde ahí conocí a Ricardo. Entonces, son varias los conceptos que más allá de eso nos ayudan a poder evitar los malos entendidos y vivir en armonía con los demás, porque al final lo que queremos es como darnos a entender, crear buenos ambientes de trabajo, un buen clima, y que la comunicación en el día a día es muy dinámico. Entonces,
si tomamos en cuenta el peso que tiene cada uno de los factores que participan en los actos del habla, quizás también podamos comunicarnos mucho mejor y abrir espacio para nuevas conversaciones que quizás están pendientes. Para mí es más o menos eso, ¿ya? Y siento que los factores, como te decía, es pensar en la intención que hay, el objetivo, la información que estoy ocupando y cómo el otro quizás lo podría recepcionar, o sea, saber un poquito más de la persona con la que estoy hablando, porque así realmente tengo más herramientas, más recursos para poder tener una mejor comunicación. Al fin y al cabo. Sí, yo quería aprovechar de compartir como hay una pasión por este tema, cuál es la clasificación, le llaman taxonomía, ¿cierto?, de los actos del habla, y estos señores que son tan estudiosos, filósofos, dijeron, mira, cuando tú hablas, yo puedo decirte que existen varios tipos de formas de hablar, en el fondo, ¿no? Acciones que tú haces con el habla. Y dijeron, oye, una es la afirmación, ¿ya? Y todos A decimos tomar la nota, afirmación. chicos, tomen Sí, nota, que no se les olvide, estos son importantes. Ya, así sí. que con su lápiz y su papel. Entonces, Afirmación. la afirmación, claro, que son descripciones que observamos nosotros, ¿cierto? Se denomina en un mismo espacio de distinciones, ¿ya? Es decir, tenemos que tener las mismas distinciones para poder hacer una afirmación. Y lo interesante que tiene cada uno de estos actos del habla son que cada uno tiene, algo se juega con esto. Existe un compromiso, existe una social. En el fondo nosotros nos ponemos en juego cuando hacemos una afirmación, y en este caso me comprometo yo con la veracidad. Digo, una afirmación puede ser, como estoy describiendo algo, puede ser verdadera o falsa. Entonces yo me comprometo con la veracidad de una afirmación. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, ahora son las 8 de la noche con 21 minutos. Y eso puede ser verdadero o puede ser falso. ¿Cómo yo constato eso? Bueno, tengo testigos. Entonces tengo a Mónica y tengo a Luis, por ejemplo, que ellos pueden mirar la hora y dicen, efectivamente, estamos en vivo y son las 20:21, ¿cierto? Exacto. Pero también uno puede en una afirmación, es decir, lo interesante de una afirmación es que si yo, ese compromiso que tengo de la veracidad, ¿qué pasa si yo hago una afirmación que no es verdadera? ¿Qué me pasa cuando yo digo algo que no es cierto, que no es verdad? Pierdo credibilidad. Pierdo mi credibilidad. Entonces, cuando estamos hablando de estos actos del habla, es maravilloso porque detrás de esto nos jugamos cosas, nos jugamos nosotros. La vez pasada hablamos de la identidad. Entonces yo creo que se relaciona mucho con nuestra identidad. Perdemos la veracidad, perdemos la credibilidad con otros. Bueno, tenemos la afirmación. La otra distinción, y qué interesante, son las declaraciones, ¿ya? Que también es un acto lingüístico, ¿cierto? Que me permite de alguna u otra manera, esta es la clasificación que nos dice que esta forma de declaración es la que nos permite hacer los cambios en el mundo. ¿En qué se basa la declaración? La declaración se basa en algo muy importante, que es la autoridad. Alguien que no tiene autoridad no puede declarar. Por ejemplo, un juez que está en un juicio declara a la persona que está siendo juzgada, la declara culpable o inocente. Ese juez tiene la autoridad de poder hacer eso. Por eso él puede declarar inocente o culpable. Otro ejemplo. Otro ejemplo, dale. Sí. Para los futboleros. El gol no es gol hasta que el árbitro lo diga. Excelente. Luis, tú otro ejemplo. A ver, ¿qué otro ejemplo puedes dar? Lo declaro marido y mujer. Yo nunca... Lo declaro marido y mujer. Claro, por supuesto. Claro, pero entonces, ahora dependiendo, claro, porque si lo recepcioné, el público no le da autoridad a esa persona, obviamente que, claro, todo queda, es como si el cura, ¿cierto?, estuviera declarando, sale a la calle y empieza a declarar a todos, marido y mujer. Entonces, claro, también depende del contexto, pero son declaraciones. Sí, lo que pasa es que se debe tener autoridad, y hay algo que demuestra que tú tienes autoridad. En el fondo, por ejemplo, el sacerdote
él tiene por decirlo así, un estudio, alguien lo declaró sacerdote, y él dice, yo soy sacerdote y lo puedo hacer. El árbitro estudió, tiene un certificado que dice que es árbitro oficial de la no sé qué, de algún espacio, algún lugar especial, específico. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que efectivamente ahí también tenemos algo en juego, y no es la veracidad, sino que es la validez. Exacto. Significa si es válido o inválida la persona, tiene autoridad o no para hacerlo, lo que decía Luis. Pero aquí hay una pequeña distinción, que es la que a mí me gusta, que son las declaraciones fundamentales. O poderosas, poderosas claro, también. Claro, son poderosas, son muy poderosas, y esas son las que, es decir, si bien es cierto, las declaraciones son actos lingüísticos que nos permiten cambiar el mundo, porque después de que se hace esa declaración, el mundo es otro. Cuando te dicen, eres marido y mujer, tu mundo cambió, te lo aseguro. No. Te lo aseguro. No es un buen ejemplo. Mira, bueno, Oye, es un caso. yo estoy viendo que me doy cuenta que en el contexto y con la autoridad, y con ese como valor agregado que uno le pone a esa persona que está haciendo esa declaración, y lo convencido que pueda estar esa persona también como un referente de alguien que declara algo o afirma algo, obviamente que va cambiando los contextos, porque las personas sentían que lo que era antes de una simple misa, por ejemplo, un ritual, ahora se transforma en una situación que cambia no solamente el contexto, sino que la condición de cada uno. Entonces, Claro, exacto, sí. normalmente Bueno, claro. vamos a hacer una pasadita rápida a los actos del habla solamente para decir, oye, hay una distinción, es decir, hay una diferencia en cada uno. Tenemos también las peticiones, es decir, ya hablamos de las afirmaciones, las declaraciones, después vamos a hablar de las declaraciones fundamentales, esas declaraciones poderosas que dice Mónica, porque ahí hay mucho que contar de nuestras propias experiencias con respecto a eso, pero tenemos las peticiones, ¿cierto? Que en el fondo es un acto lingüístico también, es una acción de pedir. Oye, yo te pido esto en un tiempo determinado, generalmente en una temporalidad. Están las ofertas. Oye, yo te ofrezco algo. ¿Ya? También tenemos los juicios. ¿Sí? Ese es otro acto del habla que lo hemos conversado, hemos tenido conversaciones muy interesantes respecto al juicio, que es un tipo de declaración, ¿ya? Y es una declaración que tiene, para mí, tiene una trascendencia tan grande, porque creo que nosotros, si pudiésemos ahondar en los juicios, en nuestros juicios, que son juicios personales, que son los juicios culturales, que son los juicios universales, que son los juicios étnicos, hay tantos tipos de juicios, digamos, en distintos niveles, y nos hace ser prejuiciosos. ¿Por qué? Porque un juicio es una declaración también, pero de valor. Es decir, hay una evaluación de un otro o de una situación. La evaluamos. Y ahí tenemos en juego también el fundamento, si está fundamentado el juicio o no está fundamentado. Y ahí hay una cosa que yo quería compartir, era cómo un juicio, cuando se vuelve un juicio que tiene que ser fundamentado, ¿cierto? Si no es fundamentado, se rompe el juicio. Cómo algunas veces nosotros lo convertimos en una afirmación verdadera. Estamos hablando de las afirmaciones, entonces un juicio se convierte en una afirmación verdadera. ¿Qué pasa cuando un juicio se vuelve una afirmación verdadera? Es decir, yo la hago, yo le doy la autoridad, digamos, para que se convierta en una afirmación verdadera. ¿Sabes qué? Tú eres malo para las matemáticas. Eso es un juicio. Es una declaración que hace alguien que a uno le da una autoridad y uno se lo toma en serio y dice, ¿sabes qué? Esa afirmación es verdadera en mi caso. Yo soy malo para las matemáticas. Y ahí, eso es tan interesante, pasa a ser un juicio maestro, que le llaman, ¿no? Es decir, determina mi vida. De ahí en adelante, esa declaración que decíamos que cambia a través del lenguaje, yo generé una nueva realidad a alguien, como decía Luis, le di la autoridad y en ese minuto me cambió mi vida. ¿Y qué es lo que hizo? Fue tener menos alternativas de las que yo podría haber tenido como ser humano. Entonces, es poderoso entender eso. Podemos aplicarla negativamente, como tú lo acabas de explicar, o positivamente también. Y ahí está el talento de poder saber estas distinciones. Súper.
Me encanta ¿cierto? tu propuesta, sí, ¿Cierto? maravilloso. Qué interesante. Y la última distinción que nos estaría faltando sería, ¿cuál sería? Las promesas, Las promesas, por supuesto. Cuando hacemos realidad esta posibilidad de coordinar acciones que parte desde una oferta o una petición, y eso lo convertimos en una realidad o en una potencial realidad, porque estamos coordinando acciones a través de una petición o una oferta. Y eso también tiene un mundo muy interesante, que también lo podemos profundizar después. Pero la idea era, primero, saber que existen varias en estos actos del habla una clasificación, unas distinciones interesantes en la forma que estamos hablando. Y no todas son iguales, pero cuando uno lo empieza a entender y uno lo empieza a aplicar en la vida profesional, personal, etc., empieza a hacer un efecto positivo en nuestras vidas. ¿qué Sí, temazo tocaste, Luis? temazo. No, Temazo. yo hice la introducción a manera de declaración y afirmación a petición de Ricardo, también que le gusta mucho este tema, y por supuesto lo compartimos de varias maneras entre todos, ¿ya? Yo me estaba conectando mientras escuchaba a Ricardo, estaba conectando con, bueno, primero con el poder de la palabra y el poder emocional de la palabra, y me conectaba con los paradigmas, o sea, me conectaba con esas afirmaciones, declaraciones, promesas, distintos ciertos elementos, distintas distinciones que forman parte de una comunidad, de un país, de una cultura, y que se dan por hecho, y son tan fuertes que las personas muchas veces, en pos de buscar algunas alternativas, otro enfoque, se ven súper, como tú bien lo decías, Ricardo, con pocas libertades, o con pocas alternativas, mejor dicho, para poder entender los aspectos que viven en el día a día de una manera distinta, porque ya está instaurado, como institucionalizado, esas declaraciones o afirmaciones que se dan por hecho que son así. Y, y mucha gente ni siquiera mira para el lado o se da el permiso para cambiar de observador, cambiar de enfoque y buscar quizás otras alternativas, soluciones donde quizás el resto no la había visto. Entonces yo siento que este poder que tienen los actos del habla pueden tener un camino muy bueno para nuestras vidas, para nuestro proyecto de vida, o muy malo también, porque obviamente nosotros cuando somos chicos, por ejemplo, en los actos del habla, cuando tenemos esta relación de nuestra primera escuela, que es la familia, son nuestros referentes, que de alguna manera nos transmiten su forma de entender el mundo y nos declaran y nos prometen cómo va a ser el futuro y qué tenemos que hacer para poder tener éxito en el futuro, muchas veces no tienen que ver con la realidad que uno finalmente vive. ¿Te fijas? Y a nosotros normalmente vamos introyectando, interiorizando esos mensajes, esos lenguajes a manera de máximas, de filosofías de vida, que las tomamos como ciertas. Y ahí es donde se produce muchas veces el cortocircuito, cuando nos enfrentamos a una comunidad, a un otro, donde esa persona no lo ve de la misma manera y tenemos que entrar a ponernos de acuerdo, ¿ya? Pero sí, siempre con una comunicación consciente, que le llamo yo, que es la de tener estas distinciones porque precisamente nos sirven para poder captar, enfocar el alcance que tiene cada uno cada vez que hablamos. No se trata de que estemos poniendo cuidado a cada palabra, cada oración, frase que decimos, pero en las medidas que vamos construyendo realidad, estando conscientes de lo que estamos haciendo en ese momento, de lo que estamos diseminando, y ojalá que sea siempre con un buen fin, que siempre busque, ojalá, la armonía y el acuerdo colectivo entre las personas, eh, para poder, digamos, darle buen uso, por así decirlo, al poder de los actos del lenguaje, porque cada uno tendrá acto del lenguaje, lo utilizará de distintas maneras, como bien decía la Mónica. Entonces, y de hecho me acuerdo de muchos temas. La pregunta que me aparece ahora es cómo cada uno de ustedes, chiquillos, y yo también, hemos aplicado los actos del habla en la vida personal laboral, en el día a día, sobre todo en épocas de pandemia. ¿Cómo le ha Mira, resultado? sí, yo antes de responder eso, quería solamente agregar una distinción más que está dentro de las declaraciones, que habíamos mencionado, las declaraciones fundamentales. Y esas declaraciones fundamentales hacen una pequeña diferencia con las declaraciones en general que decíamos que están basadas en la autoridad,
que le damos a las personas. Y estas declaraciones fundamentales o poderosas, como decía bien la Moni, son declaraciones que no están basadas en la autoridad. O quizá lo podríamos también interpretar como una autoridad, pero ¿sabes cuál es esa autoridad? Es de la dignidad humana. Es decir, el hecho de ser solo ser humanos, tenemos la capacidad y el derecho a hacer ciertas declaraciones. Como por ejemplo, y ahí quiero nombrar algunas de las distinciones que hacen es la declaración de rechazo, de poder decir no, no me parece, no quiero, no. Solo porque eres un ser humano y eres digno, basado en nuestra dignidad, yo puedo decir que no, no quiero, no me parece. Como también existe la declaración de aceptación. Sí, estoy de acuerdo, sí, sí quiero. Vamos adelante, echémosla para adelante. Y existen otras, y ahí voy a dar un caso personal después de cómo eso me ha servido en la vida, pero también está la declaración de ignorancia, de declararme ignorante. ¿Sabes qué? No sé, no sé lo que tú me estás preguntando, no sé cómo responderte, no tengo la menor idea. Tenemos otra maravillosa, claro, tenemos otra maravillosa declaración, la declaración del perdón, pedir perdón, o solicitar perdón, o también decir te perdono, o me perdono a mí mismo, me perdono. Entonces, existen muchas, y la última que es maravillosa declaración, que es la declaración de amor. En el fondo de la posibilidad de decir a alguien te amo, te quiero, o me amo también. Entonces, dado la pregunta que nos hacía Luis, ¿qué nos ha pasado? ¿Qué experiencia he tenido con esto? Yo quiero contarles una pequeña experiencia respecto a la declaración de rechazo. Se dio en mi vida profesional cuando no supe decir que no a ciertas solicitudes que me hicieron, a peticiones que me hicieron, de poder asumir, en una época de mi vida, hace muchos años atrás, de asumir más responsabilidad de la que era capaz de responder. Y eso significó para mí no supe decir que no puse los límites, no tenía esa habilidad, por decirlo así, no utilicé mi dignidad para poder hacerlo, y me vi sobrepasado, estresado, llegué a un punto, digamos, de desequilibrio emocional, psicológico muy grande, y bueno, lo superé después porque hice varias declaraciones a mi jefe, que generaron cambios, pero después de que ya habían pasado las cosas. Entonces, para mí el aprendizaje, mi vida fue aprender a decir que no. Algunas veces tenemos que decir que no, aunque nos duela, o siendo sinceros con nosotros mismos, también decirse que no tengo la capacidad de hacer todo esto, o no quiero. Así que fue fuerte para mí la experiencia porque me sentí en juego yo, mi salud, también impactó mi familia, me sentía abrumado, me sentía estresado, y yo creo que hasta tuve una depresión en esa época. Entonces, miren, por eso que me encanta el tema, porque al tener esa distinción, a tener claro que es parte de mi dignidad y que yo tengo todo el derecho de poder negarme algo, hace la diferencia. Una palabra tan sencilla como decir no. Declaración poderosa. Declaración poderosa. Sí, Ese es a mí también, yo también me conecto con las declaraciones, creo que hay un antes y un después de aprenderlas, de poder distinguirlas, de hacernos conscientes que existen y que se pueden utilizar. Y me conecta mucho a mí la del perdón, ¿ya? Porque en general era bastante orgullosa, me quedaba callada, ¿ya? Y he ejercitado muchísimas, no es que me mande Condoro a cada rato, pero
La del perdón es maravillosa porque contiene 3 partes importantes que tiene que ver con pedir perdón, ¿cierto? Hacerme cargo del error, de perdonar también al otro, sin necesidad de que el otro venga y te pida perdón. Ahora, si te lo pide también, no dejárselo solo a Dios, porque muchas veces el dicho popular es, yo solamente disculpo, el perdón lo da Dios, ¿cierto? Sin embargo, estas declaraciones poderosas nos invitan a tomar el perdón como parte importante de los actos del habla y crear un mundo diferente a partir de este acto. Entonces, hacerme cargo, pedir perdón, recibir el perdón, perdonar, y el más importante, entiendo yo, por lo menos para mí, que es perdonarme a mí misma. Porque muchas veces podemos pedir perdón, perdonar, pero nos queda dando vuelta y la cuestión, pucha, que cometí el error, que otra vez, que me va a volver a pasar, o no perdoné realmente. Entonces, perdonarme a mí misma por haber errado, perdonarme a mí misma por haber cometido a lo mejor parte del proceso que pasó, por el cual se pidió perdón o perdoné, etc. Este es un acto de habla para mí importante, como declaración poderosa. ¿Ah? Haciendo distinciones, qué importante esto de enseñar a hacer las distinciones. Y para ti, Luis, ¿cuál es? Sí, yo me conecto con, bueno, con el alcance de varias, yo diría de todas las distinciones, porque obviamente me conecta con ciertos momentos de mi vida. Creo que una de las principales es declarar de que independiente que sea verdad o no, que el otro sienta o perciba que es verdadero o no verdadero lo que yo estoy diciendo, mi afirmación, mi petición de perdón, ¿cierto? Mi compromiso, hay algo más allá, más fuerte y más profundo, que es la honestidad. Es decir, estoy siendo honesto en lo que estoy declarando en ese momento, y también me puedo equivocar en algún minuto, porque podría decir, mira, las cosas son de esta manera, y yo, quizás con la mejor intención, poder prometer algo, pero también tengo que ser cuidadoso en que si no soy capaz o me doy cuenta de que quizás no estoy logrando cumplir las expectativas de esa persona a las cuales le hice esa promesa o esa afirmación o declaré algo, en el minuto que corresponda, ojalá, o lo antes posible, poder aclarar o reconversar nuevamente el tema, porque todas las personas no somos como de afirmamos y siempre mantenemos una declaración. A veces las cosas son muy dinámicas y a veces yo tenía la mejor intención para hacerlo, pero las cosas, el contexto no se dio como yo quería. Quizás fue en forma absolutamente involuntaria. Entonces, te dije que sí, por supuesto que sí, te di toda mi referencia que sí, pero mira lo que me sucedió. Entonces, creo que el tema de la honestidad, que tiene mucho que ver con la construcción de las confianzas, lo que hemos visto nosotros a lo largo de varios capítulos, se encajona, ¿cierto?, dentro de no solamente uno, sino que varios actos del habla en relación con las promesas, con el, ¿cierto?, pedir perdón, con ofrecer una disculpa, ¿cierto?, porque estoy siendo honesto. Ahora, el tema de la honestidad, ojalá, la idea es ocuparlo, digamos, constructivamente, porque uno de repente puede decir, y he escuchado a mucha gente que dice, yo no te lo mando a decir con nadie, mira, esto es de esta manera porque soy honesto, pero detrás de eso hay un juicio tremendo, sin ganas de escuchar al otro, sin empatizar al otro, eh, como aplastar un poco desde el ego, ¿sí?, a la otra persona en pos de la honestidad, en pos de una declaración, en pos de algún acto del habla. Entonces, hay una tremenda responsabilidad de cada uno de nosotros para mantener esa confianza que queremos construir con las personas, la credibilidad, la cercanía, y por supuesto ir creando, digamos, espacios que siempre sean armónicos. Si uno al final lo que quiere es vivir en armonía y ojalá, digamos, que las cosas se vayan dando de manera fluida, tranquila, por así decirlo. Entonces, eso a mí me conecta mucho con varios aspectos de los actos del habla, por lo que te decía, porque me llega en ese sentido, principalmente con el tema de la honestidad. Yo quiero complementar un poquito lo que está diciendo Luis, que es muy interesante. Es tan profundo eso que estás contando con respecto a las promesas.
y existe todo también una definición o una distinción, Un a ver, como algún sistema, es como un sistema, es un es como esquema un eso. sistema, es como un sistema, claro, es un sistema, y que tampoco lo sabemos, y me pasó lo mismo que Mónica, que en el fondo yo tampoco tenía la menor idea de esto, y de repente cuando en las formaciones de coaching, de coach, digamos, ahí aparece todo esto y maravilloso, de verdad. Y bueno, incluso hay un libro que habla acerca de las coordinaciones de acciones, y habla acerca de esto de cómo, digamos, cómo gestionar los compromisos, las promesas. Y quería comentar, complementando lo que dice Luis, que efectivamente tiene una serie de elementos que son tan sutiles y que uno no tiene la menor idea, como por ejemplo, cuando uno dice, yo para poder generar un compromiso, una promesa, primero tengo que tener a alguien, digamos, es decir, alguien que esté hablando, alguien, un interlocutor, o varios, pero uno por lo menos. El orador. Eh, claro, alguien que está diciendo, es decir, tiene que haber, se parte generalmente con una petición o una oferta. Y cuando uno ve que parte de algo que yo ofrezco o algo de que yo estoy pidiendo, hay otro, ¿cierto?, que responde a eso, y algunas veces nos pasa, mira, nos pasa mucho en lo laboral, que depende de quien lo diga, nosotros lo hacemos sin ninguna negociación. Entonces hay un concepto súper interesante, que antes de cerrar el compromiso exista como decía Luis, una interacción con el otro para indagar más, para entender qué es lo que se necesita, qué es lo que estás ofreciendo o qué es lo que estás pidiendo. Y tiene que haber una especie de negociación, no una negociación donde hay una indagación, donde qué es lo que quieres. Y ahí hay una cosa súper importante que nunca hacemos, y son los criterios de satisfacción. ¿Y qué son esos criterios de satisfacción? Sino que dice, oye, y esto se aplica, pero oye, esto es una cuestión increíble, porque pasa mucho en lo laboral, por ejemplo, que dice, típico que el jefe le pide un informe a alguien y le dice, oye, que me quiero quiero un informe de resultados para tal fecha. Es decir, incluso quiero un informe de resultados. Mira, si yo acepto eso, si mi jefe me pide un informe de resultados, hay muchos tipos de informes de resultados. Entonces yo podría decir, ¿quieres el resumido? ¿Quieres mensual? ¿Quieres anual? ¿Qué tipo? Entonces uno tiene que saber cuáles son esos criterios de satisfacción. ¿Cuándo lo quieres? ¿En qué fecha? ¿A qué hora? ¿De qué tipo de formato? Etcétera. Es decir, y es decir, cuando uno sabe esto, se preocupa, tal como lo decía Luis, de hacer esa indagación para tener muy claros los criterios de satisfacción. Y hay un criterio de satisfacción muy importante que tiene que ver con el tiempo. Es decir, cuando hay una petición, una oferta y hay una negociación, el hecho de poder decir, ¿sabes qué? ¿Para cuándo esto? Bueno, tú me lo estás ofreciendo, ¿y cuándo lo vas a hacer? Yo te lo estoy pidiendo, ¿cuándo quieres que te lo entregue? Y algunas veces solo porque no tenemos esas conversaciones se generan problemas, y graves problemas. No hice ninguna pregunta y le entrego en una semana más el informe. Dice, pero ¿cómo? Si tú sabes que el informe lo tienes que entregar mañana, hombre, ¿cómo se te ocurre? O se lo entrego el otro día y resulta que, pero Ricardo, ¿cómo se te ocurre entregarme el informe de tipo A? Tú sabes que el informe de resultado es del tipo B, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, repites el trabajo, no tienes claro, no cumples el compromiso. Y hay otro, después del criterio de satisfacción, que lo ejecutas, tiene que haber el otro tiene que decirte si está satisfecho o no con lo que le entregaste, porque puede ser que no esté satisfecho. Entonces también ahí, si nosotros lo llevamos a nuestra vida cotidiana, estamos llenos de eso, porque no sabemos cómo solicitar, no sabemos cómo pedir, no sabemos cómo cerrar los compromisos, cómo una promesa la podemos hacer realidad. Entonces, por eso que digo yo, me entusiasmo, porque son herramientas tan poderosas, tan hermosas para nuestras vidas, que si nosotros las empezamos a aplicar, las cosas empiezan a cambiar. Y tú dices, oye, ¿sabes que ahora sí me entregaron el informe en la hora? Claro, porque lo supiste pedir. Oye, es un tema también que yo siento que hay que, bueno, practicarlo por supuesto, y lo otro es que sin creer, digamos, sin tener el ego por delante, pero es un tema de evangelización también, porque cuando tú te enfrentas estás con personas, un jefe, por ejemplo, una comunidad o un otro, que de alguna manera te está escuchando
y lo que quiere es tú quieres hacerle más preguntas para darte bien cuenta de lo que necesita de eso que te está pidiendo, y esa otra persona siente que ya es obvio que no hagas más preguntas porque ya te dije y se supone que se entiende. Y en nuestra cultura, de nuestra organización, ya está instaurado. Entonces, hay tantas cosas que son parte de ese sentido de la obviedad que nos hacen perder tiempo, malos ratos, un estrés tremendo, ¿ya? Donde nosotros no estamos tan conscientes. Si hacemos estas distinciones, podemos en cada uno, como les decía anteriormente, darnos cuenta de cómo podemos comenzar a practicar y amorosamente irle explicando a los demás que es necesario que hayan este tipo de conversaciones. A eso le llamo yo como evangelizar, porque de alguna manera estamos tratando de romper de cortar esa cadena de vicios que hay en el lenguaje, en donde algunos temas o algunas afirmaciones o declaraciones se dan por hecho, ¿ya? Me aparece inmediatamente que siempre lo hemos hecho así, po. Entonces, como siempre lo hemos hecho así, así tiene que ser, pero no está resultando de esa manera. Pero bueno, así hay que hacerlo porque así me lo dijeron y yo lo aprendí así, y así soy yo, y así son las cosas. ¿Para qué vamos a seguirle dando vuelta? Entonces, no, eso, claro, si nos vamos en eso, no tenemos posibilidad de innovar, no tenemos posibilidad de ser creativos con nuestras conversaciones, no tenemos posibilidades tampoco de darle, eh, representar cada una de estas distinciones en algo palpable, tangible, en el día a día. Porque sin duda que esto no es solamente para como quedar claro con las distinciones, no es un tema cognitivo solamente, sino que también es un tema, o sea, básicamente es un tema de vida, ya de llevarlo a la práctica, representarlo en tu día a día, en esas conversaciones con la gente que más te interesa mantener esa armonía, ¿cierto? Ya sea en el trabajo o en la vida. Sí, Sí. sí, Luis, te iba a comentar algo que tú hiciste mucho énfasis en algún minuto en el tema de la confianza. Y yo encuentro que tienes, pero toda la razón, porque en todas estas distinciones de estos actos del habla, hay siempre una componente fundamental que es la confianza. Y lo bonito que en estas indagaciones que uno hace del conocimiento, digamos, respecto a este tema, dice, mira, la confianza como que tiene dos aspectos, como un aspecto que se llama emocional, que en el fondo me dispone para coordinar cosas contigo. Yo digo, ¿sabes qué? Me siento predispuesto, más bien en una predisposición emocional a hacer algo contigo. La confianza me permite eso. Y lo otro tiene una cosa, un aspecto que se llama lingüístico en el sentido de decir, ¿sabes qué? Yo puedo hacer esta declaración. Estoy dispuesto a correr riesgos contigo. Mira qué hermoso. Tiene un aspecto emocional y un aspecto declarativo, que en el fondo soy capaz de decir, ¿sabes qué? Hagamos esto, arriesguémonos, porque tengo confianza. La confianza te muestra esos dos aspectos. Y eso está en juego en la petición, está en juego en la oferta y está en juego en la promesa. Recordemos que en la afirmación está en juego, digamos, la veracidad. Perdón, la afirmación en la veracidad. En la declaración, la validez. Y en los juicios está en la fundamentación. Entonces, siempre hay algo en juego. Y en la petición, y en la oferta, y en la promesa está en juego la confianza. Entonces, siempre está el ser humano, por eso que esta cosa del lenguaje es tan profundo, es tan inherente, nos construye, conversamos la vez anterior, nos identifica, nos genera una identidad. Porque cuando no cumplimos las promesas, uno dice, ¿sabes qué? Hay varias formas de proceder con las promesas. Una es no cumplirlas. ¿Qué pasa cuando no cumplimos esas promesas? Está en juego nuestra identidad. Es decir, empiezan a haber juicios de nosotros, comienzan no creernos, pierden fe en nosotros, puede ser que nos dejen de dar trabajo, puede ser que pierda un amigo, pasan miles de cosas con eso, es decir, es súper potente. Entonces, por eso que nosotros traíamos este tema hoy día, porque pensamos que puede ser muy relevante entender que hay que manejarlo o hay que enseñarlo, como dice Luis, desafiarnos a hacer esto. Y de hecho, yo
de hecho, varias veces talleres en la empresa donde yo trabajo respecto a estos temas, porque creo que son sumamente importantes, sobre todo sobre las promesas que hablan, uno lo busca, digamos, como el círculo de satisfacción de los clientes. Uno lo encuentra de esa manera, o coordinación de acciones también en algunos otros. Así que maravilloso el tema. Interesante. Yo también me estaba conectando con la realidad que tenemos hoy en día con redes sociales. Las declaraciones y promesas en mensaje instantáneo, es decir, sin que nos vean. ¿Cómo la gente tiene tanto tiempo para interpretar una declaración, una promesa, o quizás no era ni siquiera una promesa, ni una afirmación, ni una declaración, era simplemente una pregunta, pero le faltó colocarle un signo de exclamación, un emoji, ya. O sea, lo que estamos viviendo hoy en día a través de la escritura, que yo le llamo oratoria escritural, porque es toda una ciencia, una estrategia, para mantener también esa buena, esa convivencia con las demás personas. eh, Siento que no es solamente cuando tú estás en vivo presencialmente o estás viendo a una persona, sino que también en cómo tú, a través de la escritura, también tendrías el desafío de transmitir esa intención, ese contexto, ¿te fijas? Y claro, hay personas que, ya que no nos apareció estas aplicaciones, como por ejemplo WhatsApp, pero no vinieron con un manual del usuario, lamentablemente nosotros lo ocupamos como a nosotros se nos dé la gana y como lo hemos llevado últimamente, por la rapidez, por el sentido de obviedad. Yo he sabido de muchas relaciones amorosas, por ejemplo, de amistad, que han terminado a través de aplicaciones, o sea, y eso es por una falta de comunicación que no tiene que ver con que hay una mala intención, tiene que ver con que no se ha hecho un claro uso, ¿cierto? O un mejor uso, más constructivo. Han faltado espacios de conversación donde de repente si yo quiero preguntarte algo o quiero hacer una promesa, no, esa aplicación, por ejemplo, como WhatsApp, no me lo permite 100% para que el otro pueda entender bien el contexto de esa promesa, ¿ah? O de ese pedir perdón, por ejemplo. Entonces, porque no siempre cualquier plataforma de red social, de mensajería instantánea, sirve para cualquier tipo de objetivo. Entonces, ahí yo creo que nos falta también un poco más de tomar conciencia, esa comunicación consciente de la que te hablaba, hacer estas distinciones y llevarlo al campo virtual, ¿cierto? Para que a través de la escritura podamos tener una comunicación de mejor calidad y que se entiendan, cada una de nuestras distinciones se entiendan, digamos, aun cuando la presencialidad, ¿cierto? Y el tiempo no nos alcance y estemos limitados por esos aspectos. Entonces, creo que ahí también se abre otro tema súper interesante de cómo llevar estas distinciones y el alcance, cómo lo practicamos en el día a día en nuestras redes sociales, porque a veces han pasado muchas de ellas a reemplazar las conversaciones típicas que teníamos antes en un simple llamado. Entonces, creo que ahí hay harto paño que cortar, hay Harto que trabajar. harto que trabajar, cada uno hacer su trabajo y tratar de abrir conversaciones, si es que el otro no te lo abre, ¿cierto? Abrir conversaciones para que podamos irnos poniendo de acuerdo en cómo, en nuestros códigos, en cómo vamos a aplicar estas distintas distinciones en base a los temas que a nosotros nos interesen, para estar en armonía y funcionar de la mejor manera posible. Eso nomás quería compartir porque me parece súper importante en un día, digamos, y hora que estamos con redes sociales por todos lados. Así es. Y Luis, ¿tienes tú algo que le podemos dejar a nuestra audiencia, Mónica también, algunos ¿cómo se llama?, sugerencias respecto a esto que estamos conversando? ¿Tienen alguna idea de qué Sí, cosas les podemos decir? a mí me gustaría compartir a modo de dejar, ¿cierto? Como normalmente hacemos, que podemos, así como empezamos a hablar justamente en los actos del habla, podemos transformar el mundo a través de nuestras conversaciones. Así que animémonos a
ser conscientes, como decía Luis, y resaltó la conciencia en el momento en que nos comunicamos, y más aún en el momento en que tenemos hoy día, tú que estás recibiendo esta información, investiga, actualízate, revisa qué es lo que puedes hacer y qué no puedes hacer, y como he evidenciado anteriormente, me gustaría reconocer a uno de los grandes oradores que con pocas palabras o con palabras clave, ¿cierto? Para mí, a mi parecer, ha trascendido el tiempo, que es Jesús. Yo soy cristiana y antes de empezar el programa, obviamente oré y abrí la Biblia al azar y decía, nunca ha hablado hombre así. Actos de habla. Él con distintos ejemplos, eso está, y los voy a decir por si lo quieren encontrar, está en Juan 7, versículo 45. Nunca ha hablado hombre así. Él con pocas cosas, con pocos ejemplos, con cosas concretas, promesas reales, quizás todas las herramientas que necesitamos aplicar, hizo ver que él era un hombre diferente. Él transmitió un mensaje que ha durado ya 2021 años y quizás cuanto más va a seguir siendo y afectando a nuestras vidas y ayudándonos a poder encontrar en el ejemplo de él muchas de las cosas que tenemos que aplicar, desde ellas el perdón, el agradecimiento y todas estas declaraciones poderosas, teniéndolo como la base de justamente como ejemplo de nuestras vidas. Eso les dejaría a las personas. Maravilloso, Moni. Muchas gracias por compartir eso tan bonito que estás diciendo. Yo diría que, dado lo que conversamos hoy día, bueno, es como bien concreto, así como práctico más bien, diría yo que indagaran sobre estas distinciones de los actos del habla, que las practicaran también, ¿cierto? Pero particularmente el hecho de los juicios maestros, que en el fondo lo buscaran, cómo aplicarlo en sus vidas, porque es increíble cómo nos damos cuenta, tomando conciencia de eso, cómo nos damos cuenta de que estamos llenos de juicios, llenos de juicios, y quizás eso pueda hacer algún cambio en nuestras vidas. Y también, por supuesto, profundizar en el tema de las promesas, cómo se articulan las promesas, por decirlo de alguna manera. Este sistema, digamos, de conversación, que finalmente todo esto son conversaciones que tenemos con otros, los juicios se generan con otros, las afirmaciones están con otros, siempre somos seres sociales, por lo tanto, también un llamado a que generemos más conversación, siendo que somos seres lingüísticos, que generemos más conversaciones, sobre todo desafiándonos a aquellas conversaciones que son un poquito complejas para nosotros, desafiarnos, tomar coraje y tener conversaciones de perdón, decir a la persona que amamos que la amamos, algunas veces no se lo decimos, o a alguna persona que está muy lejos también queremos decirle algo y no la llamamos, entonces atrevernos a actuar. El lenguaje es una acción también, actuar, y eso nos va a permitir hacer cambios en nuestras vidas con cosas muy simples, agradecer, que increíblemente como nos llena de energía y de buenas vibras y de mejores relaciones. Eso es lo que me gustaría decir. Muchísimas gracias, chiquillos, por estar y por participar, por su mensaje, y saludamos a todos los que nos están viendo en este momento y los que nos van a ver seguramente en la grabación que tengamos después de retransmisión, ¿ya? Todos los miércoles a las 20 horas, chiquillos. Muchísimas gracias por estar. A ustedes, amigos, Ricardo, Mónica, muchas gracias. Y a ustedes, hasta el próximo programa, si Dios quiere, en Conversatoria. Buenas noches, muchas Buenas gracias. noches, chao.